no te roba el micrófono y escenarios y todo eso. La mejor alternativa ante lo catastrófico es la previa del escenario, pero para siempre. Es el fundamento del edificio espiritual. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar presente. Vamos a buscar a dos de oración. Vamos, nuestra planeación digna de presente en para que podamos operar santo, estudiar, comprender su palabra de hoy. Buscar primero en el reino de Dios, Dios palabra. Y eso es lo que intentamos hacer, Señor. Sabemos, Padre Santo, lo difícil que es para el hombre que trabajar en la cosa espiritual. Nos movemos, Señor. No solo estamos con el Espíritu Santo, que nos da fuerza y la energía para poder levantarnos muy temprano, prepararnos para el tiempo, para todo, de manera que en tiempo podamos estar conectados con los amigos. Gracias, Padre, por contarnos la importancia de render el 100% de su Santo Espíritu. Oramos por Dios, piden por las personas que ya han conectado, la hermana Santos, sus hijos, Pablo y Jaime. Oramos, Señor, por la salud de ellos. Hasta Cuba, el pastor la María, que nos pidió oración por sus distintos proyectos, ahora que ha sido trasladado a una de estas de Cuba. Presento que en esas tres iglesias que tienen su cargo, él pueda cumplir su voluntad y que visite que la ciudad de más sea de gran beneficio para todos. Oramos por Dios, por los amigos que nos vino así y por los que reciben la invitación y responden a ella y porque no responden. Oramos por César Reyes, que conocimos Padre Santo en su impulso y su dinamismo. Y sabemos, Padre Santo, que como Timoteo quiere Padre Santo hacer la voluntad, ya que también tuvo una madre que le enseñó a caminar en misión. Hoy hicimos Padre Santo esta jornada trabajando en lección número 2, la parte que corresponde al día lunes. Esperamos, Señor, que hemos su Santo Espíritu trabaja en cada uno de los que son, podemos, Señor, comprender la lección, poner la práctica. Oramos por los muchachos de Venezuela, el 520 miembros de la iglesia de Almar, oramos por Jeffrey, oramos por Arroyo, por Arturo, y por el convencionado, oramos por el Señor allá hasta ahí la vengando. Oramos por ese grupo que tiene esa. Podemos, Señor, alcanzarlos con su palabra, por Jesús. Amén. Vamos a hacer con el resumen de lo que vimos en la clase y luego estaremos con lo que nos corresponde a la clase de hoy, en esta previa. Tenemos 5 minutos de resumen, decías que era perfecto. Compartimos con ella. Te la digo, no tengo audio, me dicen que no te escucho. Compartir. ¿Dónde no queda nada? Ah, ahí está. Escuchemos. Muy bien, no llega el audio, así que vamos a hacer el resumen de acá. Al Rahman, todavía corrige. Te escucho, tipo que está en Zoom, pero que está en el stream, no está escuchando. A ver si ahora me escucha. Deja la pantalla computadora así. Así. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a partir la pantalla así. Sí, porque volver a verificando bien que me han echado. Estamos con el estoy ok, aquí compartir también audio del sistema. Ajá, ya. Ok. Ahora, entonces repito. ¿Qué así? ¿Dónde está? Ok, a ver. Vamos a hacer pantalla completa. Compartir. Bien, ahora. Déjame, vamos para allá. Vamos a la máquina. Ajá, aquí. Compartir. Vamos a ir así.
Vamos a buscarlo acá, porque tengo internet. Ok, tengo acá. Aquí está. 7 minutos. Bien, ahora sí. Bien, vamos a ver. Agosto 3. Ahí está. Desde. Los versículos cívicos. Dato 4. Versículo 23 al 25. Ahora sí. Los capítulos 5, 6 y 7. Marcos 4, versículos 35 al 41. Capítulo 10, versículo 32. Lucas 8, versículos 1 a 15. Capítulo 9, versículos 23 y 24. Primero, ahora que he sido seguir a Jesús, ¿por dónde comienzo? Segundo, ¿acaso son más fuertes las razones para seguir a Jesús que las tentaciones para no hacerlo? Eso, porque algunas personas se desaniman de seguir a Jesús. Miércoles, grupo pequeño. Es un grupo de 6 a 12 personas que integran una comunidad disciplinada. Se reúne de manera regular en un medio informal. Brinda los siguientes elementos. Primero, aceptación incondicional. Segundo, estudio de la Biblia. Tercero, responsabilidad solidaria. Y cuarto, responsabilidad de servicio. Un grupo pequeño que tiene 4 responsabilidades básicas es esencial para que el nuevo creyente construya la base sobre la cual se edificará toda su tarea, le conducirá a la patria celestial. Escuchemos los comentarios de esta lección a continuación. Misterio, conéctate a Jesús y seminarios y historias y presentan despalma, el fuego de mundo y corazón de Humberto, la serie feliz para siempre, el método fundamentos del edificio espiritual, basado en la acción de escuelas adaptativas para nuestros creyentes, primer momento, las huellas de Jesús, lección número 2, empezamos a andar, amigos, buenas noches, pero muy buenas noches mis amigos, empezamos a andar, salen los versículos bíblicos, Mateo 4, versículos 23 al 25, y los capítulos 5, 6 y 7, Marcos 4, versículos 35 al 41, capítulo 10, versículos 32, Lucas 8, versículos 1 al 15, capítulo 9, versículos 23 y 24, Juan 2, versículos 11 y 23, ¿qué aprendemos esta semana? Primero, ahora que he decidido seguir Jesús, ¿dónde comienzo? Segundo, ¿acaso son más fuertes las razones para seguir a Jesús que las tentaciones para no hacerlo? Tercero, ¿por qué algunas personas se desaniman? Dejen de seguir a Jesús. Y cuarto, ¿me es hoy ser discípulo de Jesús? Es para memorizar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Me escuches cada día y sígueme. Todo el que quiera salvar su vida perderá. Y todo el que quiera su vida en pos de mí, ese la salvará. Lucas, capítulo 9, versículos 23, 24. Y el concepto clave de esta segunda lección, el primer fundamento de la construcción de la base para el edificio espiritual de nuevo creyente, es grupo pequeño. Es un grupo de personas que integran una comunidad de discípulos. Brinda los siguientes elementos. Primero, aceptación condicional. Segundo, estudio de la Biblia. Tercero, responsabilidad solidaria. Y cuarto, responsabilidad de servicio. Gracias por ver el video. Y bien, gracias también a ustedes por permanecer aquí a pesar de lo incómodo del audio. Que han quedado. Gracias. Esta es una nueva plataforma que estamos usando para transmitir, por lo tanto, estamos concentrados, estamos aprendiendo. Buenos días, hermana Rosa Palmer. ¿Cómo estás, Altoy? Gracias, siempre gozoso, contento de estar con nosotros. Bueno, terminé de hermana, tranquila. Amén. Amén. Hermano, que tiene oración, vamos a iniciar el tema de hoy.
Vamos a ver. Muy bien. Hoy toca la lección número 2 de lunes. Ok, necesito verificar. ¿Está escuchando bien? ¿Más se escucha bien? Okay. Porque no, yo lo escucho aquí, pero no lo escucho en la transmisión. Yo me escuché en la transmisión. Puedo creer. Voy a replantear. Voy a tratar de repetir. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir otra vez. Compartir audio, compartir sonido. Bien. Estamos allá. Ahí. Ok. Y vamos a dejar de grabar. Así. Ok. Vamos a ver entonces. ¿Qué nos pasa? Empezamos a andar. El concepto clave de esta semana es grupo pequeño. Un grupo pequeño es formado por 6 a 12 personas que se reúnen con una misma intención de ser discípulos de Jesús. Se reúnen de manera regular en un medio informal. O sea, no lo hacen en la iglesia. No puede ser en la residencia de alguna de los hermanos miembros de la iglesia, puede hacerlo en un local que hay en el lado o en el campo, bajo de algún árbol. El asunto es que el medio informal brinda los siguientes elementos. Primero, aceptación incondicional. Es importante entender el significado de la palabra aceptación incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona puede llegar y formar parte del grupo, no necesariamente habiendo denunciado sus culturas o tradiciones. Se acepta la persona que lleguen como Hobson. No se pone ninguna condición para recibir el bien. Segundo, estudio de la Biblia. La Biblia es el libro principal de estudio del grupo pequeño. Es importante dejar esto en claro, porque muchas veces el grupo pequeño pierde el horizonte cuando coloca otro libro que no sea la Biblia como efecto de estudio principal. Tercero, responsabilidad solidaria. Todos los miembros del grupo pequeño deben asignar una tarea que beneficie a los otros miembros. Por ejemplo, el líder del grupo distribuye las tareas para el éxito del admin y estas deben ser ejecutadas para beneficio de todos. Cuarto, responsabilidad del servicio. No formamos un grupo pequeño para ser servidos, formamos un grupo pequeño para servir. Por lo tanto, cuando uno no puede, otro debe estar para cubrirle. Esas son las 4 condiciones del grupo pequeño. Abrimos entonces espacio para el comentario. Adelante. Escucho los comentarios de la primera sesión de lo que he hablado. Dime, coño. Sí, sí. Adelante. Estoy escuchando bien, yo estoy verificando que está escuchando. Sí, hola. Nosotros decimos de darle función. La función va en pro de beneficio de la criatura o el niño, el recién nacido, para que vaya a ir creciendo. Y una de ellas es delegar funciones. Se utiliza sobre todas sus capacidades. Que uno puede poner a una criatura que lo puede afectar, porque se necesita que el líder tenga conocimiento. A un principio también está hablando con principios militares, conocer sus nombres. Acá sería, tienes que relacionarte con el grupo, tener esa comunión. Esa es una. Y mantener el centro de enseñanza, cuál es nuestra base, cuál es nuestro libro de transformación, porque siempre hemos dicho, no es un libro de información, sino de transformación, que sea la Biblia, que sea la base, nuestro fundamento, nuestro manual de vida. Entonces, ellos como niños tienen que conocer cuál es el manual de vida, primeramente. Entonces, creo que la Biblia es el manual de nuestra vida y el fundamento principal. El resto, que los niños vayan creciendo, es de acuerdo
a que el líder vaya identificando cada una de sus capacidades, para que le vaya asignando a cada uno sus funciones, porque Dios le ha dado talentos y dones a cada uno de sus hijos, pero ¿para qué? Para el beneficio de la iglesia y de cada uno de los hermanos. Precisamente para eso. Entonces, ahí es que el líder va a identificar a través de, claro, como digo, a través, no existen dos ni tres espíritus, existe un solo Espíritu Santo. Si está conectado todo, y tiene, como dice la Biblia, y todos tenían en común, todos lo tenían en común. Entonces, eso es lo que se quiere, eso es lo ideal en un grupo, que tengan todo en común, que el Espíritu Santo de Dios trabaje en cada uno de ellos y vayan desarrollando sus talentos, sus dones, a beneficio de la iglesia y de cada uno de los miembros. ¿Otro comentario? Así mismo es cuando nosotros empezamos el grupo pequeño en la casa de nuestra o en la casa de tu hermano. Es un proceso. El otro problema es que a veces los líderes no saben dedicar responsabilidades hacia los líderes, hacia los hermanos que están llegando, van haciendo, porque siempre el líder es el sensor que pone los que van a leer la palabra y me conocer la palabra, que guía la palabra. Es muy importante poner la gente a leer. Si yo no me paso seguido, el verano no va a crecer. Así que mi concepto y mi prioridad y mi deseo es que enseñemos a los hermanos a leer la palabra de Dios. Y aunque nosotros no estemos, ellos tienen que leer la palabra de Dios y aprender ahora. Porque si no les enseñamos, así, ellos no van a aprender a saber qué pasa en un líder y un grupo que no les, porque no les damos responsabilidad. O les ponemos que aprendan a leer a través del Espíritu Santo y los va a guiar a todas las veces. Gracias, mis hermanos, por los comentarios muy atinados. Yo quisiera tener el manual militar sobre cómo liderar una patrulla. Rey, me lo consigo, por favor. Vamos a ver entonces qué dice la lección de hoy, que es cortita. Al principio del camino. Ser un discípulo de Jesús, seguirlo, significa algo más que dar creencias. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que comenzaste a seguir a Jesús? ¿Te consideras un seguidor de Cristo? Él recibió a pecadores, cobradores de impuestos y a otros obreros, haciendo participar de una experiencia que jamás imaginaron. Lee cuidadosamente Lucas 8, versículos 1 al 15, y trata de explicar la forma en que Jesús instruía a sus discípulos. En este relato, Jesús imparte sus enseñanzas mediante una parábola. ¿A quién se relató Jesús esta parábola? ¿A quién escoge su significado de la parábola? ¿Por qué Jesús empleó distintos métodos de enseñanza a diferentes autores? ¿Qué le enseña Marcos 10, 32 respecto a ser un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue a un maestro. Los 12 demostraron que eran seguidores de Cristo, puesto que siempre iban detrás de él. Hasta aquí la lección del día lunes. Vamos a ver qué nos dice Andrew, que es nuestro asesor. Hemos dejado a un lado el asesor virtual y vamos a dar asesores reales. Tenemos a Andrew, que nos va a regalar el comentario de Lucas 8. Andrew es el que va a regalar el primer comentario de Lucas 8. La Universidad de Andrews, Lucas 8. Esta es la parábola de mujeres que sirven a Jesús y la parábola del sembrador. Vamos a leer primeramente los primeros 3 versículos para identificar a algunas mujeres que servían a Jesús, ya que ayer hablamos de que no solo los discípulos eran los que servían a Jesús, los que seguían a Jesús como discípulos, también había mujeres, y aquí está el aprueba de ellos. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mujeres que sirven a Jesús. Lucas 8, 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Susa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que ayudaban con sus bienes. Es interesante porque aquí Jesús tenía su grupo pequeño. ¿Qué dice Andrew respecto a estos primeros versículos? Dice, en cuanto al versículo 1 dice, reino de Dios, y ver la nota que aparece en el capítulo 4, versículo 43. En cuanto al versículo 2, algunas mujeres, no era raro que los rabinos, o sea, los maestros del judaísmo, recibieran asistencia de parte de mujeres, pero no era costumbre que viajaran con él. Sin embargo, Lucas a menudo pone en paralelo relatos de hombres por un lado y de mujeres por otro, que se benefician del misterio de Jesús y participan en él. Capítulo 2, versículo 22 al 38. Capítulo 4, versículos 36 al 39, capítulo 7, versículos 1 al 17 y 36 al 50, capítulo 24, versículos 1 al 10 son algunos de los ejemplos de este tipo de dos grupos, por un lado los varones y por otro lado las mujeres, ambos grupos sirviendo al rabino. En este caso, el rabino o maestro es Jesús. En cuanto a el resto del capítulo, trata sobre la parábola del sembrador, parábola bien conocida por casi todos, y vamos a facilitarla para ganar tiempo. Estamos ante, primero, el sembrador, dice antes. Era común ver a sembradores yendo y viniendo por el campo esparciendo la semilla. Inevitablemente, no todo lugar donde esta caída
era lo adecuado para su crecimiento. Y Jesús utiliza esta metáfora para advertir a sus discípulos las condiciones del terreno sobre la cual había de sembrar, comenzando con el mismo. Y aquí hay un par de ejemplos de que Jesús sabía que entre sus discípulos no todos eran 10 a 1. Versículo 10. A vosotros os he dado. Los discípulos habían escuchado con gozo y seguido la palabra de Jesús. Ver el capítulo 5, versículos 1 al 11. Oyendo, no entendían. A su siguiente explicación de Jesús, deja claro que todos tienen la oportunidad de oír la palabra de Dios con un corazón abierto y responder a ello, con lo cual recibirían entendimiento. Así lo confirma el versículo 18, el 21 y el 81, versículo 10 a 13. Avanzamos en el capítulo y ahora vamos al versículo 15. Retienen la palabra oída. Hace caso del mensaje, dice, la a Dios habla hoy. Se aferran a ella, dice la nueva traducción viviente, con algo precioso, de forma que el sello de la palabra de Dios pueda fructificar en sus vidas. Aquí, lo comentario de Andrews. Vemos que esta palabra, a pesar de que en todos los terrenos la semilla se siembra y nace, y en parte germina, pero solo en una, la semilla crece y da fruto. La pregunta es, ¿qué clase de terreno somos nosotros si el semilla sigue siendo la palabra de Dios? Escucho en orden los comentarios. Comenzamos con el hermano César Reyes y luego la hermana Rosa, quien luego de los comentarios vamos a cerrar con una oración. Una oración, hermana Rosa. Adelante, entonces, César Reyes con tu primer comentario. Una pregunta muy profunda referente a qué clase de tierra es. Yo pienso que la semilla sigue siendo la misma, es la palabra de Dios. La tierra somos nosotros. Y yo creo que nosotros no podemos engañar. Todo depende. Yo no soy sembrador, o sea, no soy agricultor, porque no soy agricultor, definitivamente. Pero mi papá, me quedé con mi papá, bueno, mi papá me dio, y me enseñó ciertos detalles con respecto al trabajo de la tierra. Cuando usted tiene una tierra árida, usted tiene que fertilizarla, abonarla. Y ese abono que le da mi papá, a veces tenía que replicarla o darla para que pudiera crecer un tomate que tenía mi papá en la casa. Entonces él se daba tomate, pimentón, y siempre él trabajaba la tierra. Él me decía, es necesario que tú trabajes la tierra para que pueda dar frutos. Entonces yo creo que ahí nosotros, Dios está llamando también para que nosotros seamos buenos sembradores y buenos, porque creciendo sabemos que nos da el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros tenemos que saber dónde tirar la semilla. Pero es necesario trabajar esa tierra. Es ahí donde nosotros decimos, ustedes tienen que ir a la fertilidad del fuego de abandonamiento. El fuego de abandonamiento consiste en ir trabajando esa tierra, fertilizándola, tirando ese abono, para que una vez tire la semilla, esa semilla sea siendo abono. Entonces, esa abono, esa fertilización, todo depende de la relación que ellos tengan con el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. La hermana habló algo acerca de dejar que los niños lean la palabra. Y es cierto, ¿por qué? Porque es ahí donde ellos van a leerla, meditarla, analizarla. Si usted no lo deja que ellos lean la palabra, ellos no van a crear un hábito y se van a acostumbrar a comer solamente un hábito de cuando cada niño, usted al inicio usted le da la cucharita, el avioncito y eso, pero luego usted le da la cuchara para que ese niño coma casi todo. Entonces, que que los niños acá vayan leyendo la palabra, fertilizándose, que toman cerca de la tierra. Y de esta manera, cuando la palabra llega, esa tierra va a ser bien abonada, bien fertilizada, se vuestra. Ese es mi punto de vista. Bendiciones nuevamente, sí, ¿verdad? Yo le digo, Señor, cada día, ¿qué clase de semillas? ¿Qué día soy yo? Él quita la semilla en mí, y yo, ¿cómo le agarro? ¿Cómo voy a terminar en mi terreno que soy yo misma? Así que, si yo empiezo a estudiar, a escudriñar, a pedir al Espíritu Santo que me dé la sabiduría, mi semilla va a germinar, porque estoy abonando mi tierra a través de la verdad que mi conciencia, mi espíritu. Y así yo puedo guiar a otros a que sigan abonando su terreno, porque la semilla es la disciplina, y cuando uno tenía el campo de campo, aquí en Panamá, además se riega el maíz, también el arroz se riega en lugares que son fangosos, el maíz se riega en lugares que son secos, pero nosotros en el campo, cuando éramos pequeños, debimos regar esa semilla, la van dando, la semilla, pero va de monte, para que los asados no se coman la semilla, pero a veces se dan azúcar, se puede comer semilla y caen encima, y no la pregunta, eso nosotros, cuando no estamos bien alimentados en la palabra, mucho por eso dice, le digo, lejos de la palabra de Dios y no llega, o no acepta, es porque esa semilla todavía, esa tierra está seca, todavía no ha sido removida y así como se llama la seriedad para que la semilla pueda dar fruto. Pero es lo que hay en el camino, ellos se la ven lo comen porque están sin papar de la piedra, porque están los espinos también a jabón, porque esa que se semilla, pero no está sin papar, esa la semilla puede crecer, porque hay mucho monte. Así que el Señor cree con para ahora a cada uno de nosotros que identifiquemos que el Señor es el que nos da el crecimiento, que nos abone terreno, para que demos buen fruto y demos como buena tierra, así en la 50 y así todo. Bendiciones. Gracias, hermano, con oración final y luego hermano. Querido Dios, gracias, Padre, porque gracias nos hablas mediante el corazón. Toma control de nuestras vidas, Señor, para seguir en tu palabra, en esta caminata que tú vengas apoyado con el Espíritu Santo y ayudarlo unos con los otros, Señor. Hablándole y que tú seas que abone la tierra de los corazones de los hermanos que
van a ir al cielo, porque usted dijo que usted, el Espíritu Santo, hará algo al cielo. Así que ayuda al Señor a ver cuál es el lugar que tú quieres salvar, que lo dirija a esa persona. Ayúdanos, Señor, también los que aún todavía están con corazón de duro, se han transformado y enviado. Bendiga a la hermana Ramona y la hermana de Estados Unidos, de Cuba, Señor. Las demás que están en las redes sociales, la hermana Elena, la hermana del Dorillo, todas las mujeres, todos los hermanos de otros países venezolanos que aún no se han escuchado. Señor, que sean ellos, bendíganos, viendo la seguridad y la confianza que usted cada día da una donde creemos, y que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Bendiga al hermano Moreno, al doctor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces con el cierre de compartir el cierre. Aquí está. Estamos muy agradecidos porque ustedes han acompañado en esta oportunidad, en este tiempo. Por ello, permíteme orar. Nuestro día de sencillo, gracias por acompañarnos, gracias por vivirnos. Oramos por Dios por personas que viven cortadas. Oramos porque una vez vivió que cuando las decides. Pidiendo su decisión, Señor, gracias por la reunión. Por Jesús. Amén. Bendíceme. Ahora los dejo con tres. Nuestro lema. A que el Señor ya capacita, a que envía, acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo, a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Dan per ni una clase de enseñada. Pues que al per que parece batalla. Si dejas a fase. Amén bonito. Te enviaremos el vídeo y abro postamente gax. Bien, gracias, muchas gracias a todos. Estamos muy agradecidos que nos hayan acompañado en esta programación. A continuación, vamos con el detrás de cámara de la retransmisión del lema de hoy. Y para ello, vamos a utilizar justamente la actividad que tenemos a continuación. Hoy día, queridos hermanos, hemos trabajado con Aingo, hemos traído acá a hermana Rosa Aloek, a hermanos César Reyes, y hemos revisado lo que es la importancia de los grupos pequeños. 4 puntos tocamos en este de la importancia de grupos pequeños. Y en este detrás de cámara es el resumen de lo que hemos visto, que vamos a trabajar esta noche. Quiero resaltar los puntos más importantes del día lunes en nuestra lección, al principio del camino. Cuando voy a la parábola del sembrador, según la versión de Andrew nos dice que en esta parábola, Lucas 8, aparecen unas mujeres acompañando a Jesús. Y nos dice que no era costumbre que a los maestros del judaísmo les acompañaran mujeres. Sin embargo, Lucas a menudo pone en paralelo relatos de hombres por un lado y de mujeres por otro lado. Y en el tiempo regular de nuestra programación no podemos destacar este punto, pero en el detrás de cámara, pues claro, porque en el detrás de cámara tenemos tiempo. Mismo del capítulo 2, a ver uno de esos ejemplos. Capítulo 2, versículos 22 al 38. Vamos a Lucas 2. Lucas 2. Me gustan los detrás de cámara. No tengo tiempo limitado el detrás de cámara. Dice Lucas 2. Dije Lucas 2, versículos 22 al 38. Te leo con la aquí. Bueno, dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al templo. Como la presentación de Jesús en el templo. Todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Que empezar el término que abra la matriz. No sé si se entiende o se entiende que es el primer hijo varón de una mujer. Había que hacer esto, no con las hijas, solo con los hijos. El primero. Y era exclusivamente con el primero, lo que generalmente el término bíblico conoce como primogénito. Versículo 24. Para obedecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palminos. Había en Jerusalén un hombre llamado Simón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la conciliación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y había sido revelado por el Espíritu Santo que no iría a la muerte hasta que viera al ungido del Señor. Movió por el Espíritu y vino al templo. Cuando dice movió por el Espíritu, significa que el Espíritu le trajo. Cuando los padres del niño se refiere a José y María, el niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al resto de la ley. Esto también confirma que Jesús fue el primer hijo de María. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, decides a tu siervo paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Los bendijo Simón y dijo a su madre María: este está puesto para caída y para arrebatamiento de muchos de Israel, y para señal que será contra y una espada traspasará tu misma alma,
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda, hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Estaba presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la adopción en Jerusalén. Lucas hace la primera mención refiriéndose a el paralelismo que existe entre el ministerio de los hombres y el ministerio de las mujeres y deja claro que se benefician del ministerio de Jesús. Ambos, tanto los varones como las mujeres, participan de este. Otro comentario sobre la importancia de las mujeres trabajando en paralelo con los hombres aparece en el capítulo 4, versículo 31. Vamos allá. Capítulo 4, versículo 31. Estamos en el de las cámaras del tema de hoy, lunes. Un hombre que tenía un espíritu impuro, es decirlo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Los sábados les enseñaba y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra tenía autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate, y sale él. Entonces el demonio, derribando en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Todos estaban maravillados y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda los espíritus impuros salen? ¿Con qué autoridad y poder manda los espíritus impuros y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de la región. Ahora, otro aspecto interesante que nos recomienda Andrews para leer en el asunto de las mujeres trabajando conjuntamente con los varones en el ministerio de Cristo se encuentra en el capítulo 7, versículos 1 al 17. Dice: en esta ocasión, Jesús sana al siervo de un centurión. Después que terminó todas sus palabras al pueblo, que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien este creía mucho, estaba enfermo. De esto, hermano, que todo se me la gana. No tengo. Cuando el centurión estaba enfermo a punto de morir, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos, los judíos, rogándole que viniera a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús, le rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra, mi siervo será sanado. Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo lo hace. A esto se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que hacía: os digo que ni un Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados ya andaban al siervo que había estado enfermo. Convenció, después él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Acercándose, tocó el feto. Los que lo llevaban se tuvieron. Dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Dijo a su madre, todos tuvieron miedo. Dijo a su madre, y lo dijo a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí, mis queridos hermanos, método de gran cámara, dejando claro un punto que muy pocas veces se toca cuando se estudia los 8, es la importancia del trabajo de las mujeres en paralelo con
el trabajo de fueron dentro de la iglesia. No podemos olvidar que Dios no hace excepción de personas. Y ven conmigo en el de cara a la hermana Rosa Pamé, que nos diga su opinión final. Hermana Rosa, ¿qué opina usted? Usted es una dama. ¿Qué dice? Ah, es que es muy interesante. El Señor Jesús vino a involucrarnos todos en el plan de la redención, tanto hombres como mujeres, porque los hombres habían de estudiar mujeres, los judíos no querían las mujeres cerca de ellos, tenían su ellos tenían separación, muy hablado de los hombres a otro lado, porque las mujeres ellos no valían, pero el Señor Jesús vino a unirnos a todos para el ministerio de salvación, a cada uno de nosotros para llevar el evangelio a todas las naciones de nosotras, tanto hombres como mujeres. Así que es muy importante todos estar unidos en ese ministerio. Así que es muy interesante el trabajo de las mujeres como de los hombres, cuando lograr la mujer también. Así que el nuevo de la unidad a través del Espíritu Santo. Bendiciones. Gracias, hermana Rosa. Amigos, llegamos al final de nuestra hora de transmisiones mañana, a las 6:04 de la mañana. Les regalamos este de la cámara como un adicional, pero tenemos un pequeño adicional más para todos los lunes. Y es que nos quedamos un poco más. Cerramos con, dice en español, parábola. Es una composición literaria en la que una narración breve, real o ficticia, ilustra una verdad hospital. Una parábola es un símil largo en el cual se afirma, se implica que una cosa es como otra. Teóricamente, difiere de una alegoría, que es una metáfora larga, en la que una cosa se dice que es otra. La afirmación de que el espíritu descendió como una paloma de Mateo 3:6 es un símil, pero el relato que compara el reino de los cielos con un tesoro escondido, Mateo 3:44, es una parábola. En forma semejante, la afirmación, vosotros sois la sal de la tierra, Mateo 5:13, es una metáfora, pero la larga referencia de Jesús a sí mismo con la vida verdadera de Juan 15:1-8 es una alegoría. En sus evangelios, una parábola es generalmente una narración fuera del mundo real, generalmente atribuye atributos humanos como inteligencia, lenguaje y acciones, objetos inanimados o plantas y animales. Diccionario Bíblico Adventista, página 896. Con este adicional cerramos nuestra programación de hoy para esta hora. Oremos. Nuestro Dios, el cielo, gracias, Señor, le damos por esta hora. Una hora especial, Señor, en la que Mateo 6:33 entra en función. Le hemos dedicado, Padre Santo, la primera hora del día, la hora más preciada, a buscar el reino de Dios y su justicia. Hemos compartido el mismo con los amigos de Recién, con la hermana Santos, sus hijos Pablo y Javi, con la hermana Ramona Cruz de Cuba. Hemos compartido con los centuriones en Panamá y Venezuela. Hemos escuchado el relato y los comentarios de la hermana Rosa Paloque, acá en Panamá. Y hemos leído su palabra, la cual hemos compartido. Ahora, Padre Santo, regálemos su bendición para el resto del día. De esta manera que nos mantenemos en comunión. Hermano, por Jesús. Amén. Recuerda, al Señor ama pasita, a que me acompaña, siempre os conectados a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Señor, en Cristo, en el ministerio de Jesús, dice que tengas un feliz día. Feliz lunes, bendiciones.